Buenos días, mi nombre es Daniel Laya. El día de hoy les vengo a poner sobre los vicios de construcción y los vicios de dicción. Entre los vicios de construcción y dicción encontramos los solecismos. ¿Qué son los solecismos? Es la deficiente estructura gramatical que produce una contracción del verbo que es proporcional al orden de un verbo. En un ejemplo, por ejemplo, tenemos vino por puntilla, forma incorrecta, vino de puntilla, forma correcta. Otro ejemplo que podemos tener es vino por casualidad, forma correcta, y vino de casualidad, forma correcta. Además, dentro de los solecismos tenemos la forma incorrecta de la preposición. ¿Qué sucede con la forma incorrecta de la preposición? Es muy parecida al solecismo como tal, lo que cambia es la construcción de la palabra. Tenemos el mal empleo de la preposición. ¿Qué sucede aquí? Un ejemplo de mal empleo de la preposición o la forma en que se conoce pues es la siguiente: forma incorrecta, de acuerdo a, forma correcta, de acuerdo con. También tenemos el uso del posesivo por un complemento o uso de gerundio. O sea, yo volví en mí, en sí, forma incorrecta, yo volví en mí, forma correcta. Además, tenemos el barbaísmo. El barbaísmo es uno de los elementos más importantes de la norma de la ortografía que se presenta, que sucede con el barbaísmo. Además de que a lo largo del tiempo ha evolucionado tanto que ha hecho que a la persona se le facilite más la comprensión de este tipo de elementos ortográficos, es uno de los que ha tenido mayor desarrollo, a pesar de las diferentes dificultades que presenten las personas de una u otra manera. El barbaísmo ha ayudado, a pesar de todo lo mal, de todo lo que se conoce por presentar, por mostrar las deficiencias que tiene cada una de las personas, ya sea en la forma de hablar, en la forma de pronunciar las palabras, en las dificultades de la dicción, y en una gran mayoría de cosas que se presentan en el barbaísmo, es una de las situaciones o elementos más importantes que existen dentro de los elementos. Además, los tipos de barbaísmo encontramos prosódico, sintáctico y ortográfico. Entre los tipos de barbaísmo tenemos prosódico. Son aquellos que cometen vicios de dicción en las palabras, pero sobre todo se conoce el sonido. El barbaísmo sintáctico son aquellos que corrompen la concordancia de acuerdo al régimen de la palabra. Y el barbaísmo ortográfico es muy parecido al barbaísmo como tal. La diferencia es que este presenta mayor capacidad de comprensión y desarrollo en el complemento ortográfico. Además, tenemos la muletilla. ¿Qué es la muletilla? La muletilla es una de las palabras o frases que se repite mucho en la mayoría de las ocasiones, en la mayoría de las palabras. También se utiliza cuando dentro de una oración o dentro de cualquier texto que lo necesite. ¿Qué sucede con la muletilla? Un ejemplo puede ser: hace 12 años que vivo aquí, y hace 5 años que me casé. Además, tenemos, además de la muletilla, la ambigüedad. La ambigüedad son diferentes elementos que se separan de una u otra manera. O son los diferentes elementos, son dos palabras o elementos que se separan de una u otra manera también se puede. Tenemos el pleonasmo. El pleonasmo consiste en el uso de términos que desarrolla su propia información y que no desarrolla información valiosa como los otros tipos de términos o elementos ortográficos. Tenemos la monotomía. Monotomía, aquella forma de comunicación que refleja el conocimiento láctico de las palabras, de los complementos o de los elementos que se presentan de una u otra. La monotomía, un ejemplo de la monotomía puede ser hacer un ensayo, hacer una casa, un pastel, ya que las palabras se vuelven monótonas rápidas. ¿Qué es el vulgarismo? El vulgarismo es una estructura coloquial que desarrolla el lenguaje culto. El lenguaje culto es el lenguaje que tenemos cada uno de los países, regiones, continentes o lugares del mundo en la actualidad. Y es la lengua que se habla en cada parte del mundo que lo diferencia de otro lugar. Hay ocasiones en las que nosotros confundimos el lenguaje culto con la forma de hablar, que es algo totalmente incorrecto, que no tiene nada que ver. El lenguaje culto es el lenguaje que se habla y que se debe saber que se habla en cada uno de los casos. Además, tenemos la autocorrección. La autocorrección consiste en deformar una palabra creyéndolo como una variable más oculta. Por
por ejemplo, Vivaldo, inflación económica y devastante. Además de vulgar y el uso de la corrección, tenemos el neologismo. Neologismos son diferentes elementos léxicos o palabras que se presentan de una o de diferentes maneras. Dentro del neologismo tenemos selfie y ovni, puede ser uno de los ejemplos más comunes en este tipo de categoría gramática. Y ahora tenemos el arcaísmo. El arcaísmo es uno de los elementos más importantes, o el elemento más importante de la categoría gramática. ¿Qué sucede con el arcaísmo? El arcaísmo es los diferentes elementos arcaicos o palabras que se desarrollan de una u otra manera. Las palabras arcaicas se han desarrollado más de lo que se hubiese imaginado anteriormente. Estas palabras se conocen como arcaicas ya que provienen del pasado. Son palabras que anteriormente se utilizaban mucho, pero en la actualidad ya no se utilizan de manera que anteriormente. Además, en todo el arcaísmo encontramos diferentes elementos que pueden ser de gran ayuda de una a otra manera. En Sudamérica es uno de los pocos lugares del mundo donde se está utilizando este tipo de palabras. Se utilizan para oraciones, lo utilizan para frases o también lo utilizan para complementos de la otra. Además, en el tipo de arcaísmo tenemos absoluto, relativo, léxico y gramatical. Absoluto, este tipo de arcaísmo absoluto es la visión o la variante de todos los elementos. El relativo va en contraposición al absoluto, son parecidos, pero tienen nada que ver uno con el otro, y se desarrolla más la construcción gramática. El léxico son diferentes elementos o categorías léxicas que se presentan. El gramatical es la construcción de una frase o estructura gramatical monótona o de complemento en general. Y un ejemplo de esto para finalizar puede ser el siguiente. Un ejemplo para finalizar puede ser el siguiente. Puede ser la contracción delo, ela. Otro tipo de ejemplo de este tipo de arcaísmo puede ser el pretérito imperativo de ayer, que significa jugué, comer, el pretérito indicativo de habré, traer, cantar. Además, para finalizar, podemos entender que a través del conocimiento de todos estos elementos lingüísticos podemos tener mejor desarrollo como personas y que nos pueda ayudar en nuestro futuro o en nuestra carrera de conocer todos los elementos o las categorías gramaticales o lingüísticas que se presenten de una u otra manera. Muchas gracias.